¿Listo? Bueno, entonces ustedes ven ahí les estoy compartiendo la pirámide de automatización. Evidentemente, esto ya lo hemos trabajado, ya está un poco más claro el concepto. En la parte de arriba tenemos una pirámide, como lo ve la marca Unitronics, ¿sí? Simplemente cómo encajan ellos sus equipos alrededor de esta pirámide. Y en la parte inferior tenemos pues un tipo de también de asociación distinta de la pirámide. Ya no tiene los 6 niveles como la que estuvimos estudiando en clase, sino que hay simplemente 5 niveles, pero ya les había dicho que esto pues básicamente pues puede ocurrir. Vamos a tener diferentes interpretaciones. Acá sí, entonces comenzamos con lo siguiente. Este es un framework para nosotros, esto es un marco de referencia, pero tenemos otro marco de referencia que es OSI, entonces se lo voy a pintar aquí. El único tema que tenemos que empezar a encontrar ciertas conexiones para sacarle el máximo provecho a OSI. Entonces, ¿qué interconexión vamos a tener con OSI? Y es que básicamente todos estos equipos que están aquí, ¿sí? Que están en cualquiera de las capas, todas estas tecnologías, yo les había mencionado que intercambian información. Es decir, que lo ideal es que la información que se genera en las capas inferiores de la pirámide suba. ¿Listo? Y para que suba, pues necesitamos los protocolos. Ahí es donde aparece el concepto de protocolos. Los protocolos. ¿Listo? Los protocolos o las redes de industria. Recuerden que nos vamos a concentrar en conceptos propiamente de equipos de industria. Entonces aquí son las redes industriales, que es otro nombre que se le da. Protocolos de industria o comunicaciones industriales, redes industriales, todos son sinónimos. Y comenzamos entonces a entender que todos esos protocolos o estándares están basados o están creados bajo unos parámetros, unas recomendaciones, y esas nos las entrega el modelo OSI. El modelo OSI arranca con la primera capa, que es la capa física, de tal manera que toda la información que se genere entre estos equipos y va a empezar a fluir, pues parte fundamental de poder intercambiar esa información recae sobre la capa física. La capa física es directamente donde vamos a definir la forma en que vamos a comunicar de un equipo a otro la información. Sea cual sea la información que tenga el equipo, entonces en esa capa física recae definir eléctricamente cómo lo vamos a hacer. Y una manera muy sencilla de intercambiar información hablando eléctricamente es representar la información ya sea en forma de voltaje o en forma de corriente o en esas dos, porque si yo voy a hablar tal vez algunos me dirán, podemos usar la resistencia, sí, pero finalmente cada vez que se hace un acondicionamiento eso termina convirtiéndose en voltaje o en corriente. Para el tema de protocolos, la preferencia es utilizar voltajes, es decir, que la información se representa es por medio de voltajes y se transportan, son voltajes o se colocan niveles de voltaje entre las líneas. Entonces, la capa, voy entonces ya entendiendo un poco de esto, acá, la capa física tiene esa tarea, ¿listo? Si ustedes pueden ver aquí, tomé como prestado por ahí de internet algunas imágenes. Traté de escoger como las más gráficas, simplemente como para hacer eh, una pequeña, digamos, abstracción. Entonces aquí vemos que hablan de cable, ¿listo? Es un medio preferido para protocolos de industria realizar el intercambio de información, todo es cableado en un gran porcentaje. No quiere decir que no exista lo inalámbrico, pero en un gran porcentaje estamos usando todo lo que es alambrado. Entonces vamos a intercambiar niveles de voltaje, ¿sí? Ya sabemos que es voltaje y lo hacemos a través de unas líneas. ¿Por qué? El voltaje, pues evidentemente colocamos voltaje en unas líneas. ¿Uno cómo coloca un voltaje? Pues una forma muy sencilla es colocar una referencia y luego una línea, y la diferencia entre esa referencia y la línea es lo que nosotros entendemos como el voltaje o la diferencia potencial. Entonces esa es la forma más básica. En la capa física vamos a tener que realizar esa tarea.
Es decir, definir qué voltaje vamos a trabajar, definir el pinout, definir las distancias máximas que pueden llegar a estar los equipos, y este tema de las distancias recae directamente sobre este principio, porque recuerden que lo que estamos colocando en las líneas es voltaje, y el voltaje va a viajar a través de pues los alambres, y una de las restricciones pues es la longitud y las distancias. Evidentemente los alambres tienen una resistividad que, pues una resistencia que está ligada a la resistividad. La resistividad es un concepto que aumenta o disminuye dependiendo de la distancia del alambre. Entonces miren que todos son factores, por lo cual es evidente que en esa capa física definir voltajes y distancias están directamente relacionados. Los rangos para interpretar los rangos para interpretar, esto es que esto lo tengo muy chiquito acá, pero los rangos, coloquémoslo aquí, para interpretar un mensaje. Pues ¿cómo uno hace para enviar información empleando voltaje? Muy sencillo, uno define unos rangos de operación. Uno podría decir, no, es que si me llega un voltaje entre 3 y 5 voltios, yo voy a interpretar eso como un 1 lógico, estoy dando un ejemplo. Y si me llega un voltaje entre 0 y 2.5 voltios, lo voy a interpretar como un 0 lógico. Entonces estoy llevando a que los voltajes los ubico en unos rangos y de alguna manera genero una relación entre la lógica de interpretación y la parte eléctrica, que son los voltajes. Y así funciona. Entonces, cuando ustedes vean que esas distancias se establecen entre equipos en esa capa física, y cuando empiezan a hablar de número de equipos, distancias, lo que se está tratando de garantizar es que llegando a las distancias máximas los rangos se mantengan para poder tener una interpretación de la lógica. Eso es básicamente.